7:39 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Jorge Sosa, activista en derechos humanos y docente universitario. Doctor Sosa, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo interpretar este informe o las consecuencias que se pueden derivar de este informe dado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos ocurridos en octubre? Varias autoridades del gobierno, de la policía, de las Fuerzas Armadas, han rechazado este informe, deslindando cualquier tipo de responsabilidad sobre lo sucedido, sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los hechos de octubre de 2019. Y paralelamente, el sistema judicial ha dado avances sobre este caso. Se decidió ya dar paso al procesamiento de los supuestos involucrados en el incendio de Contraloría. Los abogados defensores de los involucrados aseguran que este llamamiento a juicio se trata de un asunto estrictamente político, que pese a las pruebas, a las evidencias que se han demostrado durante este proceso que no involucran a los que están siendo juzgados o los que van a ser juzgados, la jueza aceptó por presión política dar paso a este juicio. ¿Cómo mira usted esta doble forma como se ha interpretado este informe de la Comisión de la Verdad y los avances en materia judicial? Gracias por la invitación. No, en primer lugar, para establecer de que no es un informe aislado, no es un informe que podremos verlo como un informe único. No hay que olvidar que acá en Ecuador también estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cabeza de la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño. Estuvo también el equipo de Michelle Bachelet de Naciones Unidas, haciendo obviamente la misma visita in situ, in loco. Los informes, en realidad, podemos decir, las recomendaciones de Comisión Interamericana y Naciones Unidas son muy similares a las del Defensor del Pueblo. Obviamente que también fueron rechazadas en su momento, pero en todos hay un estándar interesante. Es decir, se habla de abuso de la fuerza pública, se habla de posibles ejecuciones extrajudiciales, se habla de posibles torturas, se habla de posibles aplicaciones de medidas excesivas como la prisión preventiva. Entonces, son tres informes, ¿sí? No es uno, son tres. El de la Defensoría del Pueblo es un informe que obviamente sale al último, pero también hay que agregarle dos cosas más. La Corte Constitucional en su momento, al hacer control, obviamente, del estado de excepción, que se produjo, obviamente, en su momento, también solicita a la Fiscalía que se inicien investigaciones por posibles violaciones de derechos humanos. Y la Asamblea Nacional, que hoy inexplicablemente no quiere conocer ese informe, también sacó en su momento un informe que fue conocido por la misma Asamblea Nacional, en el cual también establecía violaciones de derechos humanos. Entonces, aquí me parece que hay una falta de memoria, ¿sí?, sobre lo que pasó. No es un informe el del Defensor del Pueblo. Son alrededor de 2 informes internacionales, ¿sí?, una llamada de atención o un exhorto de la Corte Constitucional y un informe también de la Asamblea Nacional, que lo que hacen es configurar, ¿verdad?, podríamos decir un corpus, ¿sí?, que nos permite decir que efectivamente estamos frente a verdaderos actos o violaciones de derechos humanos, que la novedad de la Defensoría del Pueblo es que los ha calificado como delitos de lesa humanidad. Es decir, le da la característica que permite, obviamente, que este tipo de delitos podrían ser presentados o podrían ser llevados incluso ante la Corte Penal Internacional. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto poder conversar con usted. Buenos días. Bueno. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y es cómo han tratado a través de los discursos y de los relatos oficiales del gobierno y el gobierno a través de el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas, han tratado de desvirtuar y de restarle la importancia que debería tener este informe elaborado por el Comité para la Verdad de los Hechos de Octubre. Y entre ese relato lleno de mentiras, lo que he tratado de posicionar y decirle a la gente es que ese informe es del Defensor del Pueblo y que el Defensor del Pueblo tiene una consigna política y que tiene cercanía con una organización política, lo cual también de paso es absolutamente falso. Decir quiénes están o quiénes integraron ese comité creo que sigue siendo también importante y que han hecho un trabajo técnico muy interesante porque recogen más de 500 testimonios que les permite a ellos llegar a este tipo de conclusiones.
¿Qué es lo que deberíamos esperar los ecuatorianos, doctor Sosa, con respecto al rol que debe desempeñar la justicia? Una justicia que además sabemos sigue controlada por Diana Salazar y a través de Diana Salazar por poderes fácticos. Sí, creo que su comentario es válido, ¿no? Se ha querido hacer ver como que el informe del defensor del pueblo, como lo dije hace un rato, es aislado, ¿no? En realidad, si usted compara los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, de Naciones Unidas, son informes que hablan prácticamente el mismo estándar: torturas, ejecuciones extrajudiciales. Incluso en el informe de la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana le hace un llamado de atención al Estado porque retuvieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un centro de detención y les quitaron los teléfonos. Es decir, incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo expuesta a una retención ilegal. Eso es lo que los medios no lo dicen, como que si el informe del defensor del pueblo fuera aislado. No, no, no. Aquí hay dos informes anteriores, ¿verdad? Hay un exhorto de la Corte Constitucional en su momento, cuando dice control, obviamente, del estado de excepción, que dice: investíguese posibles violaciones a derechos humanos. Obviamente que estamos frente a un retraso injustificado en la Administración de Justicia en haber avanzado ya, obviamente, en la prosecución de estos delitos de lesa humanidad. Y yo creo que se está formando ya la idea con algunos abogados de que, debido a la falta, obviamente, de manejo o de adecuación de la justicia a estos estándares internacionales y frente a la posibilidad de que estos delitos queden en la impunidad, podría aplicarse el artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, y poder llevar, obviamente, este caso, poder presentarlo ante la Corte Penal Internacional, porque obviamente ha sido calificado en el Ecuador como un delito de lesa humanidad. Ojo, esa es la diferencia. Por ejemplo, siempre me acuerdo yo, porque me preguntaron alguna vez cuando salió Rafael Correa, si podía llevarse a Rafael Correa a la Corte Penal Internacional, y presentaron una demanda por el tema del 30S. Sin embargo, ahí no hubo ningún informe de violaciones de derechos humanos, no vino Comisión Interamericana, no vino, por ejemplo, una diferencia fundamental, ¿sí? A Lenín Moreno sí lo podemos llevar a la Corte Penal Internacional por una sencilla razón: porque hay informes que establecen responsabilidad del Estado, una cosa que difiere totalmente, por ejemplo, de lo que pasó en el 30S en el caso de Rafael Correa. Entonces, aquí técnicamente, hablando objetivamente, hay elementos suficientes como para decir: es posible presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional y es posible que se admita esa demanda dadas las circunstancias en las cuales no han habido, o sea, se ha presentado ante la justicia no ha querido actuar, tenemos informes de organismos internacionales y un organismo nacional que calificó esto como lesa humanidad. Obviamente están los elementos configurados para aplicar el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y poder presentar, si es que esto no avanza, como creo que no va a avanzar, y poder presentar este tema ante la Corte Penal Internacional. Doctor Sosa, ¿a quién le correspondería hacer la presentación de este caso ante la Corte Penal Internacional? Como usted dice, si esto no avanza, y seguramente no va a avanzar, si sigue con el actual estado de cosas en la función judicial y en la Fiscalía. ¿A quién le compete entonces presentar esta denuncia? Podrían ser los colectivos de las víctimas que están directamente afectadas, podría ser un colectivo de abogados, podrían ser organismos de derechos humanos, podría ser la misma Defensoría del Pueblo. La legitimidad activa es abierta para poder llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, aunque yo sugeriría obviamente que sean las víctimas o el comité de víctimas el que obviamente presente este caso ante la Corte Penal Internacional, el cual yo creo que tiene las características de factibilidad y de admisibilidad para que por lo menos la comisión, por lo menos la Corte Penal Internacional pueda admitir el caso y pueda comenzar a investigar si efectivamente hubieron o no hubieron, obviamente, delitos de lesa humanidad. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay caracterizaciones de estas violaciones, porque hay elementos de violaciones caracterizadas por organismos de derechos humanos internacionales y también por organismos nacionales que hacen ver un cuadro tanto de impunidad como de no reparación, ¿sí?, con características que se refieren obviamente al artículo 7 del Estatuto de Roma. Por eso es que creo que estarían dadas las condiciones para llevar este caso ante la Corte Penal Internacional. Ahora, le pregunto esto, doctor, por una serie de comentarios y de
posiciones que sobre todo se han conocido de parte de abogados y de especialistas en materia jurídica a través de sus redes sociales, que dicen que no se configuraría esta figura, valga la redundancia, del delito de lesa humanidad, de acuerdo a lo que establece el informe de la Comisión de la Verdad por los Hechos de Octubre. ¿Qué decir de aquello? ¿Hay o no, digamos, indicios de que sí, de que hay delitos de lesa humanidad y que podría ser penado y sancionado por eso el gobierno de Moreno? Mire, la clasificación del derecho internacional humanitario sobre lo que es delito de lesa humanidad o no, antiguamente con las convenciones de La Haya y las convenciones de Ginebra, radicaba en establecer si el país estaba o no estaba en guerra con otro, o si había o no había guerra interna, si había guerra civil, ¿no? Eso era muy claro en convenciones de La Haya y convenciones de Ginebra y sus protocolos, de tal manera de que para poder llevar un caso, ¿verdad?, como un delito de lesa humanidad, había que establecer si había un golpe de Estado, si había guerra interna, si había guerra entre países. Sin embargo, si usted lee el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿sí?, el Estatuto de Roma, el apartado de crímenes de lesa humanidad es un apartado distinto al de crímenes de guerra. Es decir, ¿sí?, el Estatuto de Roma, ¿verdad?, tanto prevé la posibilidad de llevar casos de violaciones a derechos humanos en época de guerra, como también el Estatuto Penal o Estatuto de la Corte Penal Internacional también tiene un apartado especial sobre crímenes de lesa humanidad que permite llevar estos casos cuando hay una gran conmoción, una grave conmoción sistemática, es decir, que fue obviamente, no fue un caso, que fue un colectivo de personas afectadas, que hubo grave daño a la sociedad civil y que obviamente hubo una estructura estatal que planificó, ¿sí?, y que ejecutó obviamente estos casos, que obviamente creo yo que tanto en el informe del Defensor del Pueblo como en los informes de Naciones Unidas y de Comisión Interamericana, se ha establecido que el Estado, ¿sí?, tuvo pleno conocimiento de todos estos actos y que fueron estructurados, obviamente, desde el Poder Ejecutivo. Es por eso que creo yo que, por ejemplo, no necesito que el país esté en guerra, no necesito que el país esté en una guerra civil o en una guerra con otro país. El Estatuto de la Corte Penal Internacional lo que me impele es aprobar. Esto fue un acto sistemático, colectivo, que causó grave daño a la sociedad civil y que fue estructurado desde el poder, es decir, desde el Ejecutivo. Yo creo que esos elementos sí existen. Obviamente, el siguiente elemento es que la justicia no haya querido iniciar los procesos o no hayan las garantías en la justicia para poder llevar, obviamente, estos casos a un buen término. Entonces, estos elementos están reunidos y yo creo que basado en esto, sí es posible llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. Una vez que esto se concrete, ¿cuál sería el procedimiento ya en la Corte Penal Internacional, doctor Sosa? Quien conoce esto es un fiscal, ¿verdad? Que es el que, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que es el que revisa los requisitos de admisibilidad, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, los requisitos de admisibilidad entre estos son estos, ¿no? De que yo demuestre, por ejemplo, que la justicia penal ecuatoriana no ha querido o no ha podido o no ha iniciado o no ha querido iniciar los procesos penales pese a que obviamente se ha agotado o se ha querido agotar un recurso interno entre esos requisitos de admisibilidad. También obviamente miran las características, en este caso, del impacto de las violaciones, a qué colectivo afectó, ¿sí?, cuáles son las graves violaciones que se están caracterizando, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Pero creo yo, por ejemplo, que en un caso como en este, en el cual hay cerca de 3 informes, ¿sí?, obviamente hay ya una presunción, ¿sí?, hay una presunción de jure de que efectivamente tenemos que, o tendría que investigarse la actividad, obviamente, de estos delitos, como ejecución extrajudicial, tortura, porque ya tenemos 3 informes de organismos internacionales que están, obviamente, o que establecieron presuntivamente este tipo de delitos. Yo creo que, por ejemplo, más que todo, ¿sí?, lo primero que va a revisar el fiscal en una Corte Penal Internacional son los requisitos de admisibilidad que tienen que ver, obviamente, por qué el caso no avanzó en la justicia penal ecuatoriana. Casos que tienen que ver más con, digamos, la carga política después de lo ocurrido en octubre, doctor Sosa. Acá hubo detenidos, hubo incluso autoridades
seccionales elegidas por votación popular que fueron perseguidas injustamente porque además no tenían absolutamente nada que ver con el proceso de la protesta, que además era una protesta que lo dice el mismo informe, absolutamente legítima, pero ahí también el gobierno construyó un relato y un relato que era totalmente desquiciado, es decir, entre octubre y noviembre del año 2019 se generaron protestas sociales en muchos países de la región, incluido Chile, hubo también una explosión social en Bolivia, en Brasil, en Colombia hubo manifestaciones públicas, en España, en Cataluña habían manifestaciones públicas y en otros continentes también. Entonces, acá el gobierno posiciona este discurso de que se trataba de Venezuela, del eje del progresismo, del Grupo de Puebla, los amigos de Correa, Maduro mandando a los llaneros a que por $200 salgan a las casas. Nada de eso ha sido aprobado, nada de eso ha sido aprobado. Y ese discurso con una carga política muy fuerte provocó una persecución que fue implacable. ¿Qué debería pasar con las personas que han sido víctimas de esa persecución política y judicial? Bueno, sí hay que diferenciar entre lo que es el lawfare y lo que son delitos de lesa humanidad. No está, por lo menos el lawfare no está dentro de la caracterización de delitos de lesa humanidad. Yo creo que a donde apuntan los informes del Defensor del Pueblo, Comisión Interamericana, Naciones Unidas, básicamente es frente a las personas que fueron heridas, que fueron violentadas por la fuerza pública. Obviamente que también hay un acápite sobre el abuso y el exceso de la prisión preventiva en aquella época. ¿Sí? Yo me acuerdo que estuve también con un equipo de abogados en el cual se detuvieron a muchas personas por el delito de terrorismo y lo que estaban haciendo únicamente es protestando, ¿no? Yo creo que podría haber alguna derivación eventualmente, especialmente para las personas que fueron perseguidas políticamente a partir de los hechos de octubre, ¿no? Pero sí, yo insisto, la médula, obviamente, la sustancia del informe del Defensor del Pueblo, de la Comisión Interamericana, se relata básicamente en lo que pasó, en los hechos que pasaron, ¿sí? En la represión por parte de la fuerza pública, ¿verdad? En la manera como se abordó el manejo de varias ciudades como Guayaquil, como Quito, el gasear, obviamente, una universidad que estaba obviamente o que tenía algún fin humanitario, por ejemplo. Esos son los elementos que sí caracterizan o que sí pueden caracterizar violaciones que están establecidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entiendo yo, obviamente, lo de octubre sirvió para perseguir políticamente a muchos opositores. Sin embargo, eso tendrá que verse, obviamente, a través de otro lente, de un lente muy distinto al de lesa humanidad, sin dejar de tomar en cuenta que de todas maneras en estos informes también hay un acápite en el cual se habla del abuso de la prisión preventiva, ¿no? Doctor Sosa, el hecho de que tanto el Ejecutivo como Fuerzas Armadas, la policía, incluso ahora hasta la Asamblea se haya negado a conocer este informe y las otras instancias del Estado lo deslegitimen, lo rechacen, complica un poco el hecho de que a determinada organización se le ocurra presentar esto ante cortes internacionales. ¿Puede tener esto algún efecto el hecho de que acá en lo interno, en lo nacional, estos estamentos del Estado no lo reconozcan y no lo ven como real o como objetivo? No, más bien lo que están haciendo a nivel nacional es dar la pauta para que esto despunte a nivel internacional, ¿sí? Obviamente yo estoy hablando de la Corte Penal Internacional, sin embargo también las organizaciones también podrían pensar llevar el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el sistema interamericano que no es penal, sino que es reparatorio, ¿no? Hay una diferencia entre la Corte Penal Internacional y el sistema interamericano. La Corte Penal Internacional, que depende de Naciones Unidas, es un organismo penal internacional, o sea, que va a tener como consecuencia la detención de las personas que están involucradas en delitos de lesa humanidad. Pero también las víctimas pueden optar por llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el sistema interamericano, lo cual va a generar reparaciones económicas, ¿no? En todos los casos, lo que está haciendo el Ecuador, ¿sí? Desde el punto de vista internacional, es lo peor que pueden hacer, porque el requisito principal para yo poder acceder a nivel internacional es la negación, obviamente, de las autoridades a dar paso, ya sea en materia judicial o en materia administrativa, a dar paso a este tipo de informes de violaciones de derechos humanos. Más bien el Ecuador está abonando con su actitud, tanto judicial como
de los organismos como el legislativo están abonando los requisitos para llevar estos casos ante la Corte Penal Internacional o ante el sistema interamericano, porque esos son parte de los requisitos para poder dar, digamos, por agotados los recursos o alegar de que no hay, obviamente, las garantías para llevar este tipo de casos dentro de la jurisdicción nacional. Doctor, a propósito de estos temas, la falta de transparencia en la entrega de información de parte del gobierno y demás, hay un pasaje, un episodio de la historia reciente de nuestro país, digo reciente porque seguimos hablando del gobierno de Moreno, que tampoco ha sido totalmente transparentado a pesar de las exigencias que hay de parte de la familia y de un sector de la opinión pública en donde nosotros sí nos incluimos, porque acá hemos sido permanentes defensores de la causa de las familias de Javier, Paul y Efraín, de los 3 integrantes del equipo del comercio, a los cuales el gobierno nacional no les ha entregado toda la información relacionada con el caso vinculado a su secuestro y posterior asesinato en manos de un grupo narcoterrorista en la frontera con Colombia. ¿Qué pasa con estos casos? Porque digo, esto en medio de lo que estamos hablando ahora, el informe para la verdad y los abusos de la fuerza pública en lo ocurrido en octubre, pero creo que tampoco podemos dejar de lado y olvidarnos de lo que sucedió en marzo de 2018, cuando ocurrió este secuestro y posterior asesinato en abril. ¿Qué pasa con estos casos también? ¿O qué debería ocurrir? Porque la Fiscalía no mueve un dedo. No, en el caso de los periodistas del Diario del Comercio, no nos olvidemos que el tema fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un pedido de medidas cautelares. Y a partir del pedido de medidas cautelares, la Comisión Interamericana armó un equipo especial de seguimiento para el caso, ¿verdad? El caso no ha avanzado a nivel nacional, pese al equipo de seguimiento conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un equipo especial de seguimiento. Yo creo que este caso eventualmente se va a convertir ya, va a dejar de, o si es que no lo está ya, va a dejar de pasar de ser un caso medida cautelar, va a dejar de convertirse en una medida cautelar y se va a convertir eventualmente en un caso ya contencioso ante el sistema interamericano. Básicamente porque creo yo he podido ver las resoluciones del equipo especial de seguimiento de la comisión, el Estado ecuatoriano y la Fiscalía no han avanzado en las recomendaciones de la propia Comisión Interamericana. ¿Sí? Es decir, que pese a que ha habido un exhorto para que avance el caso no ha avanzado, como usted lo dice, el Estado ecuatoriano hasta la fecha no da la información completa del caso, lo cual podría derivar, no es un caso obviamente de lesa humanidad, porque es un caso aislado, pero que podría derivar, si ya no ha derivado actualmente, en un caso contencioso que eventualmente se podrá convertir en una sentencia contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana, con todas las obligaciones de repetición, si es que efectivamente se determinara de que el Ejecutivo tuviese obviamente algo que ver tanto por omisión como por acción, obviamente en lo que pasó en estos hechos, ¿no? Doctor Sosa, ¿cómo interpretar, o solo es una coincidencia el hecho de que se haya retomado este proceso en contra de los supuestos implicados en el incendio de Contraloría que se dio precisamente en el marco de los hechos de octubre de 2019 y que en la instrucción fiscal nos haya evidenciado que se cometió el delito de destrucción de archivos, que la propia Contraloría no haya podido explicar qué archivos fueron destruidos, que no hay la certeza de ninguna participación delictiva de los supuestos acusados, de los supuestos sospechosos en esto, de acuerdo a la defensa de ellos, y que sin embargo, pese a todo eso, la jueza haya llamado a juicio, coincidiendo con una parte de la campaña electoral con miras a la segunda vuelta, y que se tenga esto como otro pretexto de vincular esta situación al correísmo, y que con esto indirectamente o directamente se trate pues de afectar a una candidatura que es la del señor Andrés Arauz. Por ejemplo, lo del incendio de Contraloría está ligado directamente a los informes de Comisión Interamericana de Naciones Unidas y Defensor del Pueblo, ¿no? Yo creo que es una manera de enervar, obviamente, estos informes, de decir, no creemos en estos informes, a pesar de que se ha evidenciado de que hubieron violaciones procesales, ¿no? Es un proceso que ha sido anulado varias veces y que no tiene los elementos de convicción, de cargos suficientes como para llevar, obviamente, en este caso, a etapa de juicio. Sin embargo, creo yo que efectivamente da la impresión de que es la justicia la que a través de un informe o a través de este proceso, ¿verdad? Por el tema de la Contraloría, intenta hacer una especie de contrapeso
al propio informe de la Defensoría del Pueblo. No solamente hay ese caso, acordémonos también el caso de Olavini, por ejemplo. Hay algunos casos que salieron internacionalmente en la época de Moreno, ¿sí? En el cual podríamos decir la evidencia es el absurdistán legal, ¿sí? O sea, procesos sin pies ni cabeza, procesos que no tenían obviamente la carga probatoria suficiente y que eventualmente salieron también, porque el caso de Olavini también fue producto de una... en estos 4 años, Ecuador ha tenido la mayor cantidad de denuncias internacionales que en 10 años o en la época incluso de León Febres Cordero, ¿no? Ni siquiera en la época de León Febres Cordero hubieron tantos informes de violaciones de derechos humanos. Es un periodo que es muy negro en la historia de los derechos humanos. Doctor Sosa, en materia de derechos humanos, de respeto además a la ciudadanía, ¿cómo va a ser recordado a criterio suyo el gobierno de Lenín Moreno y el paso de María Paula Romo también por el Ministerio de Gobierno y de Osvaldo Jarrín por el Ministerio de Defensa? Sí, como lo dije hace un momentito, ¿sí? La cantidad de medidas cautelares dentro de estos 4 años, medidas cautelares por presuntas violaciones procesales, abuso de la prisión preventiva, el caso, por ejemplo, de Paola Pavón, el caso de Glass, el caso de octubre. Sí, ¿Podemos repetir, doctor, que tuvimos un desperfecto con su conexión? Usted se estaba refiriendo a algunos casos en particular, si podría nuevamente mencionarlos. Sí, me estaba refiriendo a que no solamente es el tema de octubre, ¿verdad? Son algunos casos paradigmáticos, por ejemplo, el caso de los cuerpos perdidos aquí en Guayaquil, que lo estoy llevando yo personalmente por el tema de la pandemia, ¿sí? El tema justamente de octubre, las medidas cautelares a favor de Jorge Glass, a favor de Paola Pavón, la denuncia de Olavini. Si usted hace un recorrido en estos 4 años, usted se va a dar cuenta que en estos 4 años es el país que en América Latina y probablemente comparándolo con el resto de periodos, en que el Ecuador ha recibido más en la historia de los derechos humanos del Ecuador. Comparativamente, cuantitativamente, ni siquiera en el gobierno de León Febres Cordero, Ecuador recibió tantas observaciones y recomendaciones y denuncias de organismos internacionales como en estos 4 años. Ese tema incluso por ejemplo, el tema de libertad de expresión, ¿sí? Que muchos alaban de que Lenín Moreno haya abierto el tema de libertad de expresión, pero tenemos aquí el caso de los periodistas del Comercio, el diario del Comercio, que es un tema que todavía sigue en la impunidad y que el propio Estado ha negado información para poder avanzar con el caso. Entonces, son cosas que realmente se caen por su propio peso. La evidencia de lo que pasa o de lo que pasó en estos 4 años es que este gobierno está cargando muchísimos muertos, obviamente, en sus espaldas. Muchísimas gracias, doctor Sosa, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado durante este diálogo. Muy amable, doctor. Ya son las 8 de la mañana con 8 minutos. Teníamos inconvenientes en la señal del doctor Sosa que nos estaba acompañando en esta entrevista, pero muy claro. Mira lo que dijo al final y es algo que debería llamarnos la atención, Alexis. Los muertos que carga en la espalda Lenín Moreno y su gobierno. Y que comparativamente, y que en este régimen se han recibido más llamados de atención por la forma como se han manejado los derechos humanos que en ningún otro, incluso incluido Febres Cordero. Febres Cordero, y eso ya dice bastante. Penado. Terrible. 8 con 8 minutos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, regresamos inmediatamente para conversar con el legislador Esteban Melo, legislador de la Revolución Ciudadana, sobre la situación parlamentaria y también la campaña sucia. Muy bien.